hemos visto en este primer bloque, hemos estado trabajando el aspecto de motivación. Yo creo que hemos tenido 3 buenos ejemplos de emprendedores muy motivados y bueno, hemos visto la importancia que tiene el estar motivado para sacar adelante un negocio. Sin embargo, yo diría que es una condición necesaria estar motivado, pero no es suficiente. No es suficiente porque yo diría que hay otro factor todavía más importante que la motivación. Muy bien estar súper motivado, eso nos va a ayudar mucho en el negocio, pero hay un factor clave que es el cliente. Además, mientras que la motivación depende de nosotros, el factor cliente no depende de nosotros. Es muy importante que cuando vamos a lanzar un negocio tengamos en mente qué problema es el que tiene el cliente, cómo es su hábito de compra, cuáles son sus intereses y esto es realmente una clave que todo emprendedor debe tener en cuenta. Hay una canción de Luis Fonsi muy reciente y muy famosa que es "No eres tú, soy yo". Entonces ese "no eres tú, soy yo", realmente yo lo aplicaría a la motivación. No eres tú, no depende de ti, sino que soy yo el que tengo que motivarme. Hay muchas formas de motivarse, pero realmente para la parte no de motivación, sino la parte de cliente, la letra de la canción tendría que ser al revés. No soy yo, eres tú. Porque realmente no depende tanto de nosotros, sino que tenemos que centrarnos y enfocarnos en el cliente. Es verdad que indirectamente sí podemos decidir si ponemos el foco o no en el cliente. Ahí es donde nosotros tenemos que ser hábiles y activos para poner el foco en el cliente. Es decir, que muy importante conocer a qué mercado nos dirigimos, los detalles del cliente que va a comprar, etcétera. Porque, entre otras cosas, el mercado es el que va a dictar al final sentencia sobre nuestro producto o servicio. De ahí es donde viene la gran importancia de esto. De hecho, el nombre que se suele poner a esta necesidad cuando estamos emprendiendo es lo que se denomina market pain, el dolor de mercado. Seguimos con el inglés con más palabras, ¿no? Market, mercado, ese lo conocíamos, pain, dolor. Entonces esto realmente es refleja muy bien el enfoque que tenemos que tener con nuestro negocio. O sea, tenemos que intentar cubrir algo que está faltando en el mercado, algún dolor que tiene en el mercado, y yo vengo con un producto, con un servicio, con una forma de hacer las cosas que como emprendedor lo quiero sacar adelante. Entonces, bueno, siguiendo un poco con el símil de la carrera de este maratón, nos encontramos en el kilómetro 15. Ya hemos visto cómo ya hemos calentado, ya estamos preparados, hemos visto cómo tenemos también a los rivales, muy importante como emprendedor, ver cómo están los rivales, ver cuáles son las condiciones de carrera, y ahora es cuando ya tenemos 3 factores que poner en marcha. Por un lado, la estrategia. Es fundamental que, ya que tenemos unos recursos limitados, los utilicemos de forma adecuada, ¿no? Entonces, hay que marcar una estrategia para poder garantizar en cierta medida que vamos a hacer las cosas bien. Por otro lado, tenemos la formación, las competencias. Es muy importante que estemos capacitados para poder sacar adelante el negocio. Y por último, ese dolor también que hay en el mundo del emprendimiento, que es la financiación. Es muy importante, más allá de la puesta en marcha del negocio, que es muy ilusionante, pero también extenuante, es muy importante que tengamos la financiación adecuada para poder dar continuidad al negocio. Hoy tenemos aquí precisamente 3 personas que nos van a dar sus opiniones y su experiencia sobre estos 3 apartados. Por un lado, vamos a ver en primer lugar a Belén Canitrot, que nos va a hablar de la parte de la estrategia. Belén Canitrot, sus grandes pasiones han sido siempre la tecnología, el arte y la cultura, en especial la música.
Esto ha tenido mucho que ver en que ella estudiara telecomunicaciones, especializándose en sonido, imagen y acústica industrial. Con el paso de los años y con ayuda de la crisis económica, ella tuvo que apostar por reconvertirse profesionalmente en distintos ámbitos como la ingeniería, la gestión cultural, el desarrollo de software, etc. A día de hoy, gracias a la aplicación de la tecnología en uno de sus dos pasiones, la tecnología y el arte, en proyectos como Tecnarte, que nos va a contar hoy, y al trabajo que desempeña como consultora de tecnología e innovación, ha llegado a mezclar y disfrutar sus dos grandes pasiones en la vida, tanto en la parte personal como en la parte profesional, el arte y la tecnología. Vamos a dar un aplauso a Belén Canitrón. Hola, buenos días. Pues nada, como Antonio ha comentado, yo voy a hablarles de Tecnarte. Tecnarte voy a empezar por el final y luego volver al origen para que vean lo que no solo ha sido una estrategia de diseño, sino una redefinición de lo que fue un concepto inicial, ¿vale? ¿Es aquí? ¿A dónde tengo que...? Vale. Bueno, Tecnarte en origen fue una conferencia, se generó una conferencia cuyo concepto era conectar arte, ciencia y tecnología. Se empezó a celebrar en Bilbao en el año 2006, llevamos ya 3 ediciones y luego hace un par de años se ha empezado una edición americana en Los Ángeles y este año se celebra la 3ª edición de Tecnarte. Con el paso del tiempo, toda esta sinergia que se creaba entre artistas que acudían, tecnólogos, científicos, se convirtió en un referente, ¿no? Y bueno, se han tratado un montón de temáticas, tecnologías portátiles, arte robótico, bioarte, nanoarte, etcétera, etcétera. ¿Cómo se selecciona la gente que inicialmente iba a dar las conferencias en Tecnarte? Se abrió una conferencia internacional, una convocatoria, y se recibían proyectos de todas partes del mundo. Todos estos proyectos eran evaluados y son, porque a día de hoy se sigue haciendo, por un comité de expertos que deciden pues cuáles son los temas más importantes o qué color le quieren dar a cada una de las conferencias de cada año. Tecnarte, con el paso de los años, se ha convertido en algo muy grande que quizás con números es mucho más fácil de explicar. Y bueno, pues durante los 13 años de su historia han pasado más de 6.000 artistas, han estado representadas más de 150 escuelas de arte, han pasado... el micro. Hemos tenido más de 1.000 participantes, presencia internacional de todos los continentes, 80 municipios se han visto involucrados y se han realizado más de 100 instalaciones interactivas. ¿Qué pasa con todo esto? Llega un punto en el que toda esta energía sobrepasa el concepto inicial de lo que era la conferencia, que era un encuentro durante varios días en el que se creaba un ambiente de networking, de inmersión total, en el que la gente compartía proyectos, ideas. Mucha gente se daba cuenta de que existían cosas que podían aplicarse de un lado y de otro. Pues empezamos a recibir un feedback por parte de la gente, tanto artistas como tecnólogos, pidiendo una serie de servicios que salían del encaje inicial del proyecto. No solo servicios, sino que hay gente que plantea nuevas iniciativas y bueno, llega el momento de parar y de pensar que hace falta que esa estrategia inicial, que era una mera conferencia de arte y tecnología, quizás deberíamos pararnos y rediseñar la estrategia. Se hizo ese pensamiento y se decidió crear un nuevo modelo de negocio. El modelo nuevo de negocio iba, por supuesto, a mantener la parte de las conferencias, pero íbamos a añadir todas esas categorías englobadas en bueno, pequeños servicios que eran demandados por nuestros clientes. Entonces, bueno, las 4 líneas principales, he dejado la de conferencias ahí en grisillo porque ya les hablé de ella. Son conocimiento, todo el conocimiento que a lo largo del tiempo hemos sabido atesorar, ¿no? El know-how.
residencias artísticas e instalaciones. Entonces voy a hacer un pequeño repasito con un par de ejemplos que yo creo que son muy interesantes para no darles mucho la brasa. Y bueno, para que vean un poco en qué se convirtió y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Perdón. Vale, dentro del bloque de conocimiento tenemos dos servicios principales que son las charlas Tecnarte y veremos a continuación una serie de talleres. Las charlas Tecnarte están orientadas un poco más al público general, ¿no? A hacerles llegar a gente que no son del mundo del arte y de la tecnología pues un poco ese gusanillo y que también comprendan que dos cosas que a priori estaban o nos hemos empeñado en separarlas, como es el arte y la tecnología, pues pueden tener un camino común. Entonces, bueno, el ejemplo que he cogido fue una que precisamente se hizo aquí en La Palma, que se llamó Technology, Arts and Stars, en la que se habló de la conexión entre la astronomía y el arte. A este tipo de charlas siempre intentamos que acudan figuras importantes y representativas de cada una de los campos de los que se va a hablar. En este caso hubo representación del Instituto Astrofísico de Canarias, del IAC, directores de telescopios importantes a nivel europeo. En la parte artística, luego ya les hablaré de esta artista, pero estaba una artista australiana que se llama Jessie Hughes, que estaba justo en ese momento realizando una residencia artística de Tecnarte, que ya les hablaré a continuación. Y luego, bueno, representantes del Cabildo de La Palma y del ámbito empresarial, porque hay una parte también que era muy interesante y es que se ha abierto un campo de turismo, de astroturismo, que aquí en La Palma también es muy interesante y está también relacionado con la tecnología. Y bueno, también estuvo Borja de la Masa, que es el director de Tecnarte. La otra pata de la mesa del conocimiento de Tecnarte son los talleres o workshops. Aquí lo que hacemos es formar un poco a las partes de lo que cojean. Digamos que en la parte de los artistas les damos acceso a conocimientos y a nuevas tecnologías para que no sea un terreno tan árido, y por el otro lado a los científicos y los tecnólogos los acercamos a lo que significa un proceso creativo, ¿no? Que son, pues, investigar y crear. Se supone que son cosas diferentes, pero yo creo que están bastante relacionadas, cada uno con su historia. Entonces, bueno, a día de hoy hemos dado formaciones relacionadas con creatividad, innovación, impresión 3D, Big Data o Cloud Computing. ¿No quieres? Ahora. Vale. La siguiente línea del modelo de negocio de Tecnarte son las residencias artísticas. Las residencias artísticas son programas de residencia en entornos tecnológicos que fomentan la creatividad de los artistas. Se trata de un programa de inmersión en el que, pues, volver a un ejemplo que se hizo aquí en La Palma, que están muy activos en el tema, menos mal. Y bueno, durante un mes los artistas y las artistas se integran en un entorno tecnológico y bueno, y a partir de ahí crean una obra que luego suele comentarse en la conferencia Tecnarte de turno, ¿vale? En este caso, esta muchacha australiana, Jessie Hughes, fue seleccionada para realizar la residencia y estuvo un mes en el Observatorio del Roque de los Muchachos, pues bueno, con el equipo de trabajo, estuvieron contándole, pues, temas de Big Data, toda la cantidad de datos que se recogen de estrellas, bueno, todo tipo de parámetros. Entonces, bueno, con esta historia ella creó una obra que se llama Soul of Soul, que reflejaba, pues, todo eso que ella vivió, ¿no? Pues todo ese entorno tecnológico y darle una idea creativa y visual, dándole, pues, sea una aportación mucho más tangible que bueno, pues que en un entorno tecnológico pues no podría darles. Se los pasaré a quien me lo pida porque son vídeos muy largos, pero son muy interesantes. Ahí hay un par de enlaces y hay otro a continuación. El tema es que tuvo bastante repercusión a nivel regional, incluso
hubo cobertura por parte de la televisión australiana de este hecho. Entonces, bueno, esa imagen es la muchacha en la conferencia de Tecnarte, la instalación en medio y, bueno, pues un detalle de la escultura en sí, ¿no? Todo, si ven los vídeos, todo tiene una razón de ser, no es ni mucho menos aleatorio. Es muy interesante. Esto es un poco la cobertura que hubo, telediarios, prensa local, prensa internacional. Y otra de las residencias que se hizo, que también fue muy peculiar por el resultado y por el lugar, fue una residencia en la Antártida. Esta vez fue una artista argentina, Andrea Juan, y bueno, su obra estaba centrada en la conservación del medio ambiente y su instalación fue una instalación de audio, inspirada en los sonidos de la Antártida. También se expuso en la conferencia de turno y no se los puedo poner porque es de audio y... Vale, esta línea es quizás a día de hoy la más importante y la que más fue demandada en el momento del cambio, en el momento en el que Tecnarte decidió establecerse como empresa y dejar la idea inicial de conferencias. El estudio Tecnarte diseña y produce, como dice ahí encima, instalaciones tecnológicas de naturaleza artística. Esto a nivel de empresa tecnológica es muy importante porque muchas veces las empresas tecnológicas se pierden en unos conceptos y en unas historias que normalmente no tienen capacidad de llegar y realmente toda la tecnología tiene una aplicación en el arte. Entonces, bueno, esta instalación es casi, yo diría que es de las más recientes. Se hizo el año pasado en el Mobile World Congress de Barcelona y se hizo para Orange y estaba en el stand. Básicamente, ahora les pongo un vídeo que lo explicará un poco a nivel técnico y les iré contando, pero el concepto era que querían transmitir el movimiento que hay en una red de comunicaciones, transformarlo en algo que fuera visual para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de todo el movimiento generado en la red de Orange, llamadas de conexiones de datos, eso se tradujo a un movimiento de unas medusas flotando, de tal manera que en función de la actividad de la red, las medusas se movían de una forma o de otra. Y el nexo con el tema artístico fue que la paleta de colores que se utilizó para esas medusas son las que usó Kandinsky en un estudio de color suyo que es bastante famoso. Vale. Entonces, ahora les voy a poner, son dos vídeos, un primer vídeo que explica, y iré hablando yo un poco por encima porque solo tiene música, intenta llevar a alguien que no sepa a través de los bloques que hicieron generar lo que yo les acabo de contar, ¿no? Partiendo de una red de comunicación a un display de unas medusas que se mueven, y luego hay uno muy cortito que es lo que se veía en el stand, ¿vale? Vale. Igual si le subo un poquito el audio, pero poquito. Vale, pues la obra se mostraba en un display con varias pantallas LED. Todo era a tiempo real, era captura de Big Data a tiempo real. Ahí ponen la cantidad de datos que se estaban moviendo en ese momento, todo el tráfico que había. Vale, partimos de esa red española de Orange. Todos los datos de usuario, pues se iban almacenando todos esos datos en un servidor. Todos esos servidores pasaban a una aplicación y a través de un motor de visualización todo ese tráfico se traducía en movimiento de esas medusas que les cuento, ¿vale?
ese es el resultado de lo que es el render en 3D, ¿vale? El resultado real se los enseñaré en el otro vídeo. Lo interesante de esta instalación es que nunca es la misma. Nunca es la misma porque el tráfico nunca es el mismo, porque los colores van moviéndose igual que cambian las comunicaciones. Un poco era el objeto, ¿no? Ver que todos esos datos significan cosas. Yo creo que ya, si pasas al siguiente. Vale, esta fue la instalación real. Como verán ahora, en cuanto empieza a aparecer gente, era bastante espectacular porque tenía unas dimensiones. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, hay menos medusas. A medida que iba pasando el tiempo, pues eso, pues a medida que iban subiendo las comunicaciones o bajando, pues todo eso es una instalación viva. ¿Vale? Yo creo que ya, si quieres, paramos. Vale. Otra de las instalaciones así significativas fue la instalación que se llamaba Nebula, que fue creada por la empresa Carsa en su 30 aniversario y también se gestionó con tecnología Big Data. Lo que se hizo fue acumular toda la información, ficheros, imágenes, documentos de texto, todo tipo de documentación que se había generado durante 30 años y se creó esta instalación. La instalación en este caso eran 8 pantallas LCD y bueno, estaban enganchadas a una estructura a medida. En definitiva, lo que yo querría transmitir con... Esto va cuando quiere, cuando no, ¿no? Vale. Lo importante y la esencia que yo creo en el tema de Tecnarte como ejemplo es que inicialmente, pues lo que han comentado los compañeros, uno crea una empresa, tiene un proyecto con una estrategia determinada, que en el caso de Tecnarte estaba muy clara y muy definida, pero siempre hay que estar a la escucha, siempre hay que tener capacidad para rediseñar. También estaban hablando de Scrum y de las tecnologías Agile. Pasa lo mismo en todas partes. Cada uno tiene que aplicar esto mismo que hemos hecho en Tecnarte. Yo creo que es un ejercicio muy sano de aplicar en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de empresa. Siempre tienes que estar a la escucha de cuál es la necesidad. Tienes que tener capacidad de revisar tu diseño, de rediseñar, de volver a innovar, porque siempre el que manda es el cliente. Tú tienes que satisfacer una demanda. Y bueno, en este caso, Tecnarte, pues ya ven, nació de un tema muy pequeño, entre comillas, que era una conferencia, y ahora tenemos un modelo de negocio con 4 líneas, con servicios de todo tipo, y bueno, muy flexible y en alza, mezclando dos cosas que, insisto, a priori, pues arte y tecnología no casaban, y casan y funcionan, y en fin, hay todo un mundo por descubrir. Y eso es todo. Gracias.